Punto número 4, las ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Fundamental este tema con respecto a las buenas prácticas de manufactura, porque el objetivo de las buenas prácticas es preservar la inocuidad. Entonces, la inocuidad me significa que el alimento es apto para el consumo humano. Sí. Apto para el consumo humano, y lo que yo nunca quiero en mi protocolo o en mis procesos, en el resultado final, es que no sea apto, no sea inocuo y me genere una ETA. Entonces, enfermedad transmitida por alimentos, las ETAs, enfermedad transmitida por alimentos. Las enfermedades de transmisión alimentaria se producen a través de la ingestión de alimentos contaminados en cantidades suficientes de agentes químicos o microorganismos patógenos para el ser humano. Entonces, aquí hay que tener en cuenta un principio, y es que la definición me indica en cantidades suficientes. Sí, al hablar de cantidades suficientes, quiere decir que no necesariamente el haber presencia de un agente de estos puede ser dañino para el ser humano, sino que hay un cierto nivel donde ya actúan. Por ejemplo, hablemos de las ocratoxinas, que son cancerígenas. Las ocratoxinas, tenemos un rango dependiendo de los estudios que hagan en cada país. Asimismo, la legislación le da unos topes. Entonces, las ocratoxinas están presentes en muchos alimentos, pero no hay incidencia con respecto a la salud. Simplemente hay que estar alerta de que no esté elevado estos elementos, estas cantidades de las ocratoxinas en este ejemplo, para que sean dañinas para el ser humano. Entonces, los síntomas que se pueden presentar varían de acuerdo con la persona afectada, la cantidad de alimento contaminado ingerido y el tipo de peligro presente en el alimento. Las enfermedades causadas por alimentos contaminados, incluyendo el agua potable, constituyen uno de los problemas de salud más comunes. La mayoría de estas son causadas por peligros biológicos. Estas se producen en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria. Entonces, las etapas de la cadena alimentaria, importante para que los tengamos en cuenta, son producción, producción. 2, transporte. 3, almacenamiento. 4, elaboración o fabricación. Y el quinto, distribución. Cuarto, quinto, distribución. Entonces, con base en esto, producción, transporte, almacenamiento, elaboración, distribución, ¿sí? Bueno, el consumo, aunque bueno, esto de todas formas, tengámoslo aquí referente, consumo. En cualquiera de estas etapas puede haber un peligro de potenciar alguna ETA. Entonces, todas las personas que hacen parte de alguna de estos procesos se considera manipulador de alimentos. Entonces, debe tener conocimiento de las buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, entonces el señor que lleva el camión de las bebidas gaseosas, él es un manipulador de alimentos porque hace parte del proceso de distribución. Entonces,
Entonces esa persona debe realizar el curso de buenas prácticas, debe tener el carnet para garantizar que las personas que van a consumir el alimento preserve la inocuidad y no vaya a generar una ETA por un mal proceso logístico de transporte. Bueno, entonces las personas que hacen parte de la producción, del transporte, del almacenamiento, elaboración, distribución, y pues hay que ser muy conscientes que la parte del consumo también nosotros debemos ser precavidos para no ir a generar una ETA. Entonces se clasifican en intoxicantes infecciosas, las ETAs, intoxicantes o infecciosas. Entonces, tipos de enfermedad que me pueden generar. Básicamente los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedades. Uno, tipos de enfermedades. Tipos de enfermedades. Uno, importante, infecciosas. Infecciosas. Se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con gérmenes que causan enfermedad, como pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Pueden ser el caso de bacterias como la salmonela, presente con más frecuencia en huevos, en carnes, ojo, en las carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o peladas. Lo importante de las infecciones es que pueden ser prevenidas adoptando medidas higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen. Por ejemplo, asegurando una cocción completa de los alimentos en el momento de prepararlos o realizando un buen lavado y desinfección de los que habitualmente se consumen en estado crudo, como son las verduras y las frutas. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a consumir un alimento, para prevenir alguna ETA, este alimento debe estar lavado y desinfectado. Recuerden que nosotros no podemos desinfectar algo si previamente no lo hemos lavado. Las infecciones entonces se presenta cuando la siguiente división, la intoxicación. El siguiente tipo de enfermedad, intoxicación. Intoxicación. Se presenta cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos o con toxinas producidas por algunos gérmenes, o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento desde la captura, la recolección o desde la producción primaria o la cría, como es el caso de las toxinas contenidas en algunos mariscos. Algunas de las toxinas que causan con más frecuencia enfermedades en la población son, por su ejemplo, las producidas con bacterias como el estafilococo dorado, que pueden estar presentes en heridas en las manos o en la piel, o en granitos en sus ojos u oídos, con pus, así como en la nariz o en la garganta de las personas. En cantidades importantes sobre la bacteria produce la toxina causante de la enfermedad, la que en este caso tiene la particularidad de ser resistente al calor, con lo cual ni siquiera la cocción o recalentamiento logran eliminarla de nuestro alimento. Otro ejemplo de intoxicación es la del botulismo, causada por las toxinas producidas por una bacteria en alimentos como embutidos y enlatados o conservas, especialmente si son preparados en forma no adecuada y en ambientes caseros. Entonces tenemos que entender que la intoxicación, al producirse por estos elementos, así nosotros cocinemos el alimento, así le generemos un ambiente de calor para buscar preservar el alimento, reducir la ETA, no lo vamos a alcanzar. Las intoxicaciones también se pueden presentar cuando productos como los mariscos, especialmente los de tipo mejillón, ostra, berberecho y viera o caracol, han sido recolectados en aguas contaminadas por el fenómeno de la marea roja.
lo que ocasiona que las carnes de estos productos tomen contacto con una toxina presente en las algas marinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comida de mar. Los estudios nos demuestran que las ostras, por ejemplo, son los únicos o algunos de los pocos alimentos que, a pesar de que estén en congelación, o sea, a menos de 18 grados, no se recomienda que sobrepase más de 3 o 4 semanas para consumirlas. O sea, ese es un alimento, por ejemplo, en el caso de las ostras, que siempre debe consumirse fresco. Cuando ese microorganismo contamina el alimento, hablando del microorganismo que nos genera por la marea roja, y se dan las condiciones para que se reproduzca en cantidades importantes sobre este, la bacteria produce la toxina causante de la enfermedad, lo que en este caso tiene la particularidad de ser la hace resistente al calor, con lo cual ni siquiera la cocción o el recalentamiento logran eliminarla del alimento. La zoonosis, parasitosis, son enfermedades infecciosas o parasitarias que se transmiten directa o indirectamente entre animales y seres humanos. Por ejemplo, al consumir alimentos contaminados o por contacto con alimentos infectados. La gravedad de estas enfermedades en los seres humanos varía desde síntomas leves hasta enfermedades potencialmente mortales. Entonces vamos a empezar a ver los diferentes tipos que podemos encontrar en los alimentos. Entonces vamos a hablar de la salmonela. Vamos a ir haciendo acá un listadito. Salmonela. Se localiza en el intestino humano y en el intestino animal. Siendo eliminado por las heces, la encontramos en alimentos de origen animal como en huevos, en la mayonesa, en las carnes, aves, leche y pescado. También en productos de pastelería y verduras. Entonces, miren, aquí vemos una imagen de la salmonela. Síntomas: diarrea, retorcijones, fiebre, vómito. Alimentos que me implican la salmonela, entonces las aves, el huevo, productos lácteos, carnes, ya mencionados. Medidas de control: cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas requeridas, evitar la contaminación cruzada y también puede ser producida por lavado de manos incorrecto. Entonces recuerden que en una mano de un manipulador de alimentos pueden haber 150 especies diferentes de bacterias, y en un centímetro cuadrado pueden haber entre 10.000 a 100.000 bacterias. Entonces, ¿cómo reducimos esta cantidad? Pues haciendo un correcto lavado de manos. Entonces, miren la importancia de no hacer un correcto lavado, porque puede estar presente, nos puede generar una ETA que tiene como principio la salmonela, ¿ok? Bueno, entonces sigamos acá. Staphylococcus. La Staphylococcus es un microorganismo que se encuentra ampliamente diseminado en el ambiente, ya que posee características particulares de virulencia y resistencia contra antibióticos, lo cual representa un grave problema de salud. Esto es gracias a que su distribución se extiende a nivel mundial y el impacto en la morbimortalidad es considerable a nivel comunitario e intrahospitalario. En los humanos causa una amplia variedad de enfermedades infecciosas y su principal impacto es ocasionado por las cepas de la S. aureus, que son sumamente resistentes a la meticilina y otros antibióticos que antes eran eficaces contra el tratamiento de las infecciones. Entonces, teniendo en cuenta esta información,
es una prueba de que las bacterias se van volviendo resistentes. En este caso, por ejemplo, nos hablaba de la meticilina, o sea, a los agentes con los que el ser humano o las personas crean para contrarrestarlas. Entonces, es un principio universal. Las bacterias y en general la humanidad y todos los entes van evolucionando para hacerse más resistentes. Bueno, entonces aquí vemos que los síntomas: náuseas, vómitos, debilidad, visión doble, dificultad para hablar y para tragar y hasta la muerte. Ojo con eso. Entonces, presente en alimentos enlatados, en los embutidos caseros y en papas al horno. Se sugiere entonces mantener fuera de la zona de temperaturas peligrosas los alimentos cocidos, enfriamiento y realizar un enfriamiento adecuado. Clostridium, entonces, siguiente. Perfringis. Perfringens. El género del Clostridium está formado por un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos, anaerobios esporulados. Está ampliamente distribuido en la naturaleza, principalmente en el suelo y en el tracto intestinal de muchas especies animales, incluido el ser humano. Y puede causar infecciones de origen exógeno y de origen endógeno. En la actualidad se han descrito más de 150 especies, aunque solo alrededor de 30 han sido asociadas con infecciones humanas, siendo el Clostridium perfringens la especie más frecuente. Entonces aquí vemos una imagen. Síntomas que me va a generar: dolor abdominal, las náuseas, diarrea y diarreas agudas. Entonces presente en carnes, en aves, en guisos, en salsa de carne. Entonces, ¿qué se sugiere? El enfriamiento adecuado, conservar los alimentos fuera de la... se puede producir por conservar alimentos fuera de la zona de peligro y evitar las cocciones lentas. Entonces, una cocción lenta puede ser propensa al Clostridium, ¿ok? La alfatoxina o la leitinasa o fosfolipasa C juega un papel primordial en la patogenia de la gangrena gaseosa. La betatoxina de C, perfringens del tipo C, está implicada en la enteritis neocrótica y en la enterotoxina de C. Perfringis tipo A en las intoxicaciones alimentarias. Estos cuadros tóxicos en general bien caracterizados son principalmente infecciones exógenas, ¿sí? O sea que vienen de afuera. Actualmente y en nuestro medio son mucho más frecuentes las infecciones por especies del género Clostridium de origen endógeno, generalmente menos específicas, en las cuales la acción patógena no suele ser debida a las toxinas, sino a otros factores de virulencia. Puede afectar a cualquier órgano o sistema, pero sobre todo a aquellos cercanos a las superficies mucosas, donde son parte abundante de la biota comensal. Entonces hay que tener en cuenta que simplemente la alfatoxina proviene de elementos exógenos. El Clostridium botulinum, Clostridium, aquí tenemos el Clostridium botulinum, Clostridium botulinum, correcto. Se encuentra en el suelo, en los vegetales y en la carne. También en los pescados. Se relaciona principalmente con conservas poco ácidas de vegetales.
Es una bacteria esporulada presente con frecuencia en la tierra y el polvo y por tanto puede concentrarse fácilmente en los alimentos. En ausencia de oxígeno, o sea, en procesos de anaeróbisis, esta bacteria puede producir una toxina muy peligrosa. Por ello, su posible presencia se considera un factor de peligro en las conservas, los embutidos y los alimentos envasados al vacío. Entonces recuerden que cuando hay un proceso de anaeróbisis es porque hay presencia de oxígeno. O aeróbico es porque ahí sí hay presencia de oxígeno. En este caso vemos que este Clostridium inclusive se potencia en procesos anaeróbicos. Entonces, anaeróbicos no hay presencia de oxígeno. La toxina botulínica no se produce cuando el producto alimenticio contiene más del 10% de sal o más de un 50% de azúcar, o se acidifica hasta obtener un pH inferior a 4.6. La industria alimentaria, cuando el tipo de producto lo admite, utiliza alguna de estas posibilidades. Entonces, por ejemplo, como uno ve en algunos ambientes rurales que hacemos el proceso de salar la carne, indudablemente ahí la estamos inhibiendo. Bueno, como lo vi alguna vez en el Chocó, lo vi también en unas fincas una vez en el Huila, que la señora en la finca nos fue a preparar el almuerzo y sacó la carne de un hueco, fue al patio, abrió la carne y nos contaba que la nevera se le había descompuesto y estaba almacenando la carne, pues el proceso que realmente generaba que la carne no se descomponía era porque estaba salada, ¿sí? Entonces al salarla generaba más tiempo de conservación. Entonces, continuando, la toxina botulínica en la fabricación de conservas con pH igual o mayor a 4.6 es imprescindible recurrir a la esterilización para destruir las esporas bacterianas. Se necesita aplicar temperaturas superiores a 100 grados, lo cual solo se consigue con sistemas de calentamiento a presión. Cuanto mayor es la temperatura alcanzada, menor es el tiempo necesario para la destrucción de esporas. En cada caso particular es preciso calcular el tiempo, temperaturas necesarias para la esterilización comercial del producto mediante el cálculo del valor conocido como el FO, que garantiza la eficiencia del proceso. Entonces ahí estamos hablando de la vaporización, el FO. Entonces, por ejemplo, se ve mucho en la industria de la salud por medio de equipos que se llaman el autoclave. Sí, el autoclave. El autoclave, que son equipos que utilizan en algunas clínicas o hospitales para hacer procesos de esterilización. Entonces simplemente se coloca agua, se enciende el equipo y genera un vapor que debe estar a temperatura mayor a 100 grados centígrados para alcanzar un correcto proceso de esterilización. ¿Ok? En las industrias de embutidos cárnicos, en lugar de la esterilización, se recurre al empleo de conservantes con sales de nitrato y nitritos que inhiben el desarrollo de la toxina. Entonces vemos que, lógico, si nosotros ponemos un producto cárnico, por ejemplo, hablando del tema del autoclave, pues ahí no solo va a esterilizar, sino que va a realizar un proceso de cocción. Por eso ahí no utilizamos la alta temperatura, sino que lo hacemos por medio de sales de nitratos y los nitritos, ¿ok? En los alimentos envasados al vacío es preciso asegurar la cadena de frío y una vida comercial corta. Cuando se habla de vida comercial corta, estamos hablando a menor o mes, pocas semanas. La toxina botulínica es termolábil, es decir, se destruye con el calor normal del cocinado cuando el tipo de producto lo admite, como por ejemplo en las verduras, legumbres. Se recomienda antes del consumo se examine el autoconsumo de conservas caseras, su hervido en agua durante 10 minutos, pues con ello se destruye la toxina botulínica en el supuesto que se hubiese formado. Entonces, básicamente, ¿qué me está indicando esto? A nivel de la casa, no, que toca hacerle un proceso de hervido, o sea, generar el mismo protocolo que vimos del autoclave, que les comentaba ahorita, pero a nivel casero,
para así mitigar este riesgo. Entonces simplemente hacemos un proceso y hervimos las verduras, las legumbres, lo que vamos a cocinar. Entonces, las biotoxinas marinas. Biotoxinas marinas. Se originan en las llamadas marea roja. Estas no se destruyen con el tratamiento térmico, debiendo controlarse su presencia antes de la comercialización. En caso de marea roja es imprescindible cerrar las zonas de cría de los moluscos bivalvos vivos. Entonces eso realmente tenemos que tener mucha recomendación y seguir mucho los protocolos que nos sugieren las entidades que legislan, los entes marinos. En el caso que nos haya una información de marea roja, pues en ningún motivo las empresas que realizan estos procesos deben ejercer labor, ¿no? La prohibición de recogida, pesca y o comercialización ha de mantenerse hasta que desaparezca esta circunstancia y los moluscos bivalvos comercializados cumplan con los límites de contenido de biotoxinas y otros contaminantes que se encuentran establecidos. Entonces, lo que les decía, ¿no? La legislación debe prohibir la recogida en el caso de que haya presencia de marea roja en el entorno en el que se hace esta pesca. Siguiente. Escherichia. Escherichia coli. Bueno, Escherichia coli suele vivir en el intestino de los vacunos. La principal fuente es la carne. Entonces, la E. coli es una bacteria que integra parte de la flora intestinal del ser humano y de los animales. La mayoría de las E. coli son inofensivas. Sin embargo, algunas pueden producir enfermedades, por ejemplo, los serotipos, la 026, la 0111 y la 0103. Y es el más común y el más estudiado, la 057. La H7. Esta clasificación permite especificar a qué subespecies o cuál serotipo pertenece al microorganismo. Pero entonces lo más importante es entender que con respecto a la E. coli, la mayoría no nos van a hacer daño, pero hay que tener en cuenta que está presente en los productos cárnicos, entonces debemos prestarle demasiada atención. Estas bacterias tienen su reservorio en animales sanos, para quienes las variantes más patógenas para el humano no representan peligro. Estos animales, a través de sus heces, pueden contaminar diversos alimentos, ya sea por transmisión de los mismos durante la faena, como producto de una mala manipulación de las heces a la carne, o por utilización de aguas contaminadas con heces de estos animales para el riego de huertas, continuando así a lo largo de toda la cadena de producción que toma estos alimentos como materia prima. Entonces lo vi una vez en el Huila, en Neiva, en la ciudad de Neiva, en un proceso donde se realiza la faena de los bovinos, que prestaban especial atención con el tema de los intestinos por esto, ¿sí? Por la E. coli. Indudablemente nosotros tenemos que hacer un buen protocolo en el proceso de la faena cuando pues estamos en ese entorno del proceso de matar los animales. Miren, entonces la E. coli, ¿qué me va a generar? Diarrea con sangre, retorcijones, una falla renal, ¿sí? Un síndrome urémico. Entonces puede estar presente en hamburguesas, carnes crudas, mal cocinadas, en la lechuga, jugos de manzana, inclusive en los lácteos. Entonces debemos cocinar adecuadamente las carnes, especialmente la carne molida, lavar y desinfectar los vegetales, lavado de manos, evitar la contaminación cruzada, excluir empleados con diarreas. Bueno, entonces es por esta razón que en alguna ocasión una persona me preguntaba
¿por qué si un colaborador va a hacer el examen preocupacional, donde le hacen el examen de ojos, del oído, de la estructura física muscular, también le hacen el examen coprológico, ¿sí? Que es de muestra de materia fecal? ¿Por qué? Porque si la persona presenta alguna anomalía en su estructura del proceso de sus órganos digestivos, esta persona no puede hacer parte del proceso en una transformación de alimentos, o sea, no es apto para trabajar en una empresa de alimentos. Tengo algunos casos de personas que se le ha encontrado amibas, por ejemplo, y por esta razón no son contratados en las empresas. Entonces, hay empresas que les hacen unos protocolos, les sugieren los protocolos para eliminar estas enfermedades, y después se le hace otro examen para ver si la persona sí es apta para trabajar en la empresa. Entonces, continuemos hablando de la E. coli. Más allá de lo que pueda estar presente en varios alimentos, la forma más común de transmisión al ser humano es a través de los productos cárnicos, que pueden contenerla y no han sido cocidos adecuadamente. Entonces, por eso uno de los principios fundamentales para mitigar las setas es que los alimentos tengan un buen nivel de cocción. En general, los microorganismos tienen un rango de temperatura óptimo en el cual su crecimiento se ve incrementado. Cuando se sobrepasa la temperatura máxima de crecimiento, sobreviene la muerte de los mismos. Aplicando una temperatura de 55 grados centígrados se logra destrucción de dichos microorganismos. Sin embargo, es recomendable asegurarnos a temperaturas por encima de los 63 grados centígrados. En particular, la E. coli, la 057, ha sido implicada en muchos brotes alimentarios en donde el vehículo principal ha sido la carne picada, o pues como lo conocemos, la carne molida, aunque también es posible encontrar brotes producidos por otros serotipos, tanto los mencionados anteriormente como nuevas variantes que se van descubriendo a medida que se realizan nuevos estudios. Estos problemas tienen más probabilidades de ocurrir en niños y en adultos con sistemas inmunológicos debilitados. Dada la severidad que tiene dichos microorganismos para la salud pública, se ha establecido tolerancia cero en este tipo de productos, porque la E. coli 0157 puede ocasionar enfermedades aún en pequeñas dosis. Entonces, bueno, vemos que la legislación colombiana es muy prudente con el tema de la E. coli, porque es muy susceptible, sobre todo a nuestra infancia, y indudablemente cuando el metabolismo de la persona pues no presenta buen proceso de resistencia a este tipo de anomalías, ¿no? Entonces, continuamos. La listeria. La listeria. Esta bacteria se encuentra en la tierra y en el agua. Puede crecer incluso dentro de las temperaturas frías de un refrigerador. Es frecuente encontrarla en carnes rojas y en pollo crudo. También se relaciona con productos lácteos no pasteurizados. Características de la listeria. Entonces, pertenece al género de la listeria. Es una bacteria patógena causante de enfermedades en seres humanos. Existen otras especies de listeria que no son patógenas para el ser humano, como la listeria inocua, la Ivanovi, la Seligeri, entre otras. Se multiplica entre 30 y 35 grados centígrados, pero es capaz de desarrollar aún entre 0 y 10 grados centígrados. Es una bacteria móvil a 25 grados centígrados gracias a sus flagelos perítricos. Entonces, cuando vemos que se puede desarrollar entre 0 y 10 grados centígrados, me está indicando que lo que decía al principio, que así está en proceso de refrigeración, ella se puede presentar, ¿ok? Es responsable de causar listerosis en el ser humano, enfermedad grave que puede provocar abortos, encefalopatías y hasta la muerte. La dosis infectiva es la de menos de 1000 bacterias viables en el caso de los grupos de riesgo, o sea, embarazadas, inmunodeprimidos o personas de mayor edad.
pero puede aumentar hasta 100.000 en poblaciones sanas. La presencia de listeria en productos lácteos se debe principalmente a la contaminación ambiental a través de las bacterias que están susceptibles en la humedad generadora de las áreas de trabajo, en los equipos y en las salas de maduración.